Pues, ¿quién anda por ahí? Manifiéstense, como dirían por ahí, nuestros Manifiéstense. invitados. Oscar, Manifiéstense. Marisa, ¿quién más está por ahí? A ver, Rubén, pasa lista. ¿Qué tal, Gonzalo? Qué gusto que andas por aquí. Adelante. ¿Quién más anda por ahí? Y Oscar Escolero, por ahí me dice Rubén que ya está por aquí. Espero que Marisa se conecte a la brevedad y Paola también. Bueno, parece ser que acabamos de perder a Oscar Escolero. Estaba conectado y por lo visto la conexión. Entonces, bueno, vamos a empezar para que no estemos aquí nada más. Gonzalo, pues le quisiera pedir a los dos, pues que nos platique un poquito, o sea, todos ustedes tienen experiencia, mucha experiencia en este tema de cambio climático y agua, ¿no? Lo que tú nos platicabas por la parte internacional y todo esto. ¿Cómo ven ustedes a México? Digo, es una pregunta muy general y está abierto a lo que ustedes nos quieren comentar. ¿Cómo ven, por ejemplo, México en términos de preparación, en términos de agua, ¿no? Que también estamos preparados para lo que ya está, para lo que nos dicen los escenarios de cambio climático que ya viene. ¿Cómo estamos? Y me refiero a preparados, puede ser en cuestión de investigación, formación de recursos humanos, que ya estemos con los fierros en las manos para ver cómo nos adaptamos. Ustedes díganme. Si quieres, empezamos contigo, Gonzalo. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien, gracias. Gracias. Bueno, pienso que hay, digamos, en efecto hay varias cosas por las que todavía habría que trabajar, ¿no? Tú mencionaste, por ejemplo, investigación, recursos humanos, ¿no? También estaría en ese sentido la organización del denominado sector hídrico, que no responde a la realidad nacional, por ejemplo. Y también, por ejemplo, está la parte de la participación ciudadana o social en la toma de decisiones, ¿no? El modelo, lo que otros denominan como el modelo de democracia hídrica, ¿no? O de democracia del agua, ¿no? Porque al final de cuentas, uno puede medir los escenarios del cambio climático, tener la prospección a futuro, etcétera, ¿no? Pero somos nosotros quienes vamos a tener que enfrentar la toma de decisiones, ¿no? E instrumentar la política pública para resolver los problemas en torno al cambio climático, ¿no? Yo digamos que lo vería así. A ver, si lo veo, por ejemplo, en la organización del sector hídrico, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un país muy grande de 2 millones de kilómetros cuadrados, en el cual la administración de los bienes nacionales está centralizada, ¿no? O sea, está, digamos, en manos de la tutela del Ejecutivo Federal y de una comisión nacional. Y eso entonces no permite, por ejemplo, bajar el tema o tener una nueva administración descentralizada, digamos, ¿no? Tenemos los municipios, que corresponde a la prestación del servicio de agua potable, ¿no? Y saneamiento. Y luego tenemos los estados que tienen facultades limitadas para tomar el control total del agua. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros países como Canadá, por ejemplo, ¿no? Donde es más descentralizada la prestación de los servicios, ¿no? Inclusive eso incluiría la medición, la evaluación, la disponibilidad del agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema es que en México tenemos un sector hídrico muy centralizado, ¿no? Para un país con una dimensión casi continental, ¿no? Y luego entonces sobre eso tienes el tema que tiene que ver con la realidad física del país, que es pues bastante distinta, ¿no? Tienes un sur muy húmedo, un norte muy seco y un centro donde se concentra toda la población, ¿no? Estoy tratando como de recuperar un poco el planteamiento que hice la primera vez que nos
juntamos aquí en este foro, que era esa contradicción de los recortes, digamos, ¿no? Las jurisdicciones y cómo el agua circula por diferentes partes del país. Y que me parece que es un punto problemático inicial. Y luego, por ejemplo, retomando un poco tu argumento, ¿no? La investigación, los recursos humanos, pues ahorita en este momento, si lo observamos a la luz de lo que se pretende en el nuevo proyecto de la Ley de Ciencia y Tecnología, etcétera, pues no se cumple por el primer, lo que siempre se ha planteado que es el 1%, ¿no? A la investigación del Producto Interno Bruto, ¿no? Y eso pues debilita los proyectos de investigación, y ahora con lo que se ha planteado de la renovación de la Ley de Ciencia y Tecnología, hay más dudas que certidumbres, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo ahí pensaría también en algo muy interesante que creo que tendría que ver con cómo repensar el agua, ¿no? Que es algo que hemos discutido, por ejemplo, en la ecología política y para bajar a los modelos de democracia, ¿no? Todavía sigue prevaleciendo en la academia una mirada hiperfragmentaria de los estudios del agua. Esa es la realidad, ¿no? O sea, tenemos una visión que trabaja la hidrología, la hidrogeología, la ingeniería hidráulica, por ejemplo, que trabajan per se con el H2O, con el agua, con las mediciones del agua. Y luego tienes a las ciencias sociales que trabajan, no esa agua, digamos, ¿no? Sino las relaciones sociales que se construyen al agua con una diferencia multidimensional, que puede ser la jurídica, la económica, la geográfica, la histórica, la ambiental, y que parecen dos mundos epistemológicos distintos que no se entienden entre sí, pero trabajan aspectos de cambio climático. Entonces, yo lo que pensaría es que tendríamos que seguir pensando y teorizando, ¿no? Que eso pareciera que no tiene importancia, pero creo que sí. ¿De qué manera vamos a formar nuevos recursos humanos que tengan una visión que no sea la suma de estos componentes, sino que nos ayude a tener un nuevo enfoque que permita armonizar estas dos tradiciones epistemológicas? Porque esas son las que se van a enfrentar, por ejemplo, en la construcción de modelos más democráticos en el agua. Ahora se discute la gobernanza del agua, etcétera, o la gobernanza del cambio climático, ¿no? Porque esos van a ser los actores que van a instrumentar estas soluciones. Hacer grandes rasgos para contestar tus preguntas como lo veo yo, ¿no? No, pues muchas gracias. Sí, en efecto, toda esta parte de la construcción social, de las necesidades sociales, de la gobernanza, pues a veces no la tenemos los del lado de las ciencias tan presente como debiera de ser, ¿no? Y esta visión integral que tú mencionas, pues es fundamental para atender el agua, pero pues básicamente cualquier problema de cambio climático y cualquier problema, digamos, ambiental en una sociedad como la que tenemos, ¿no? Rocío, ¿tú qué piensas? ¿Qué pienso? Pues fíjate que justamente por eso ahora a los ingenieros les estamos metiendo el chip, lo que decíamos, ¿no? De que también tienen que pensar en esa parte de social, en esa parte política, porque al final del día, teniendo el dato, teniendo el número, pues ahí está, pero no se trasciende a más. Entonces hay que generar esas estrategias de llevar ese número a una política, ¿no? Encaminada justamente a solucionar el problema, ¿no? Como debe ser, ¿no? El reto mayor que tenemos ahora es justamente la multidisciplinariedad, ¿no? O sea, necesitamos, lo decíamos, ¿no? Unir esfuerzos, porque sí, cada quien desde su trinchera tiene sus enfoques, tiene sus técnicas, pero al final están atendiendo un mismo problema. Entonces, el punto es ese, ¿no?
que la parte política que se sienta a conformar los planes hídricos, los planes de gestión, los programas, etcétera, los consejos de cuenca, que son sumamente importantes, lo decía, son bien importantísimos. Pues ahí ellos son los que tienen también que empujar estas ideas, ¿no? Entonces, pues ahí está el reto. Yo creo que ese es un mayor reto, a tener un mejor modelo climático con la resolución más, más buena, y que sea, bueno, la incertidumbre es imposible quitarla, pero yo creo que ese es el reto mayor, definitivamente, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos, el ser humano por ser humano ya es un problema como tal, ¿no? Y más si juntas muchos más seres humanos y toman decisiones, y cada uno tiene sus ideas, y uno diría, bueno, pues si estamos hablando entre gente que tiene ideas claras sobre el problema, pues vamos a llegar a un consenso, y es todo lo contrario, se batalla más. Entonces, ese es el reto mayor en toda esta discusión del tema hídrico, ¿no? Y es la barrera que no hemos podido traspasar, por lo menos acá en nuestra región. Hay muchas ONGs bien conformadas, que han estado trabajando, alzando la voz con las autoridades acerca de los problemas que tenemos aquí, particularmente en esta cuenca, el cordón litoral que está en deterioro, el sistema lagunario con la infiltración de agua salina, con la infraestructura en deterioro, muchas cosas que estas ONGs pues han estado ahí trabajando arduamente, pero a la postre todavía seguimos padeciendo esos problemas. Entonces dices, bueno, es increíble, y ahí es donde te das cuenta que una metodología, por muy buena que sea y que me dé el dato o la información de manera muy gráfica y todo, no hemos trascendido a la parte de la implementación de la política, ¿no? Las acciones, la implementación de las acciones locales, etcétera, porque pues de ahí va a emanar todo hacia arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la chamba, ¿no? Que nos toca. Sí, pues, bueno, y hablando de estos retos, tú bien dices, ¿no? Un montón de personas con ideas claras, y una cosa que a veces, pues, es muy frustrante, ¿no? Porque pueden tener ideas claras, pero esas ideas tienen que venir de un cierto conjunto de información que esperemos Sí, que esté relativamente correcta o que estén relativamente bien informados, ¿no? confiable, sí. Y ahí es Así donde, es. donde como que uno tuerce un poco el rabo, ¿no? Porque de pronto es ¿cómo le hace uno? De hecho, es una pregunta para los dos y para Marisa, que ya la vi por ahí también, que ya se unió. O sea, Sí, ¿qué aquí tanto? estoy. Hola, Marisa. ¿Qué tanto logramos permear? O sea, porque como bien dices, de pronto es muy frustrante. Muchos de nosotros nos conocemos ya de hace, pues, décadas, yo diría, ¿no? Y estamos dándole al cilindro con esto de cambio climático, y parecería que, pues, cada vez volvemos a darnos de topes con que los tomadores de decisión se quedaron trabados en algún problema que llevamos años, ¿no? Tratando de hacer que cambie, ¿no? Y que empiecen a tomarse decisiones de otra manera, o que se tome en cuenta la información que se genera en la academia y todo esto. Entonces, ¿ustedes qué tanto sienten que ha logrado permear lo que ustedes están estudiando? ¿O qué tanto, o qué estrategias les ha funcionado mejor? ¿O qué han aprendido al respecto? ¿Qué han aprendido, digamos, al respecto de la comunicación de sus investigaciones a los demás, para que sea de una manera efectiva, digamos, permeen de una manera efectiva en la sociedad, en el gobierno, etcétera? No sé si quieres, ahora que se acaba de conectar Marisa, igual empezamos contigo, Marisa, ¿o no? Sí, perdón, es que No, no. tengo que... Perdón, aquí Sí, estoy. no. No podía prender el micrófono. A ver, en los temas que tienen que ver con agua, depende de la autoridad, depende a la escala que estés trabajando, y a veces la interacción es como directa, pero que se vean frutos de esa interacción, la verdad son muy, muy pocos, muy, muy pocos.
Por ejemplo, en lo que tiene que ver con agua, la parte de cambio climático se considera muy poco, ¿no? Como que es resolver los problemas inmediatos. Y a nivel nacional, la autoridad es Conagua y ustedes pensarían que es como muy estable, pues no es, hay cambios cada rato, ¿no? Y ya hiciste el contacto con alguien y al rato lo buscas y ya no está. Entonces, no hay continuidad, es algo como fatal en este país. Y si uno se va para abajo, por ejemplo, a nivel estatal, tenemos, por ejemplo, contactos, nosotros trabajamos en Chiapas, mientras está la autoridad con la que tienes interacción, te pregunta cosas, respondes, opinas, y lo que no sabes es qué tanto están tomando tu opinión en cuenta, ¿no? Todo el mundo es como muy consciente que con cambio climático la situación va a empeorar, pero ni siquiera podemos responder a la situación actual. Entonces, ¿cómo esperamos que respondan a un futuro incierto y peor de lo que está ahorita, ¿no? Perdón por verme tan negativa. En medicina dicen que cada vez que doy una plática sienten que el mundo se va a acabar y que regreso 3 años después y no se ha acabado. Pero, este, pero sí es como un asunto de tenacidad, de estar sobre los temas, de que los alumnos con los que uno ha colaborado pongan su granito de arena y como grupo vayamos como ampliando esta difusión al menos de lo que conocemos, ¿no? Para ver hasta dónde logramos permear. Eso es lo que puedo decir de manera muy general, Francisco. Sí, y a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en estas sesiones de este ciclo de conferencias que tenemos, ¿qué sabemos sobre el cambio climático en México? Pues, digamos, yo diría que todas tratamos temas muy importantes. Uno diría, por ejemplo, agua y cambio climático. Pues tiene que haber un chorro de gente movilizada en esto y tiene que prestársele un montón de atención, ¿no? Porque, digamos, como bien dicen todos ustedes, agua, además de un problema en el futuro, es un problema que tenemos, que padecemos todos los años, ¿no? O sea, todos los años, no, es que la presa está en el mínimo histórico, casi, y ¿qué vamos a hacer, no? Está esto de cuándo llegamos al día cero y todas estas cosas, ¿no? Y sin embargo, pues no tenemos muchísimos recursos, así que uno diga, abundan los recursos para estudiar qué pasa con el agua, ni ahorita ni en el futuro menos, ¿no? ¿Qué pasa qué estamos haciendo para impulsar que haya más gente estudiando esto? Y como decía Gonzalo, ¿qué estamos haciendo también como para lograr involucrar a la sociedad y pues, al gobierno, a las distintas instancias del gobierno, de las ONGs y todo esto para realmente propiciar este cambio? Y esto es en agua, pero pues también hemos hablado de agricultura, hemos hablado de salud, hemos hablado de muchísimas cosas. Y eso, pues, no me quiero unir al club El mundo se va a acabar, pero la verdad es que no, no lo estamos haciendo del todo bien, ¿no? Y yo creo que hay diferentes actores sociales, porque como que mencionamos y pensamos en gobierno, en academia, ¿no? En nosotros como actores individuales. Todo lo que hagamos ayuda, ¿no? Pero no pensamos en involucrar, por ejemplo, a los industriales, a los de las ONGs, así como que resultan molestos. Ay, ahí están otra vez los de las ONGs ¿no? En estos temas. A las comunidades locales, hay comisariados, hay ejidatarios, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar en los diferentes actores y cuál es el papel que cada uno juega. Y otro punto es la parte de legislación y normatividad. ¿Cómo hacer que no se quede en papel? ¿No? Porque sí tenemos una ley de cambio climático, ¿no? Pero ¿cómo pasar del papel a la acción? Yo creo que eso es muy importante y es una cosa que hay que exigir a las autoridades. No es que el gobierno vaya a solucionar todo, pero creo que hay que empezar a tomar conciencia de que pues, todos tenemos que ser parte de la solución, ¿no? Sí, claramente, esto de que tenemos leyes muy bonitas, muy bien hechas y que son avanzadas a nivel internacional, pues habría que poder presumir no solo eso, sino las acciones que lo acompañan, ¿no? Entonces, no sé, Rocío, si tú quieres agregar algo. No, estoy muy de acuerdo con Marisa, realmente, y
si hacemos una evaluación de la aplicación de la Ley General de Cambio Climático, pues ahí nos vamos a dar de topes a 10 años. Hay muchos planes estatales que no están desarrollados, mucho menos llevados a cabo como tal, ¿no? Los que ya lo tienen. En fin, pero pese a ese escenario triste que se vive y por el que constantemente hemos estado luchando en los últimos años, pues no podemos dejar de seguir luchando. Es lo que nos queda. Al final del día tenemos que seguir conjuntando esfuerzos, tenemos que seguir educando. Lo dije al inicio, es la herramienta más poderosa que nosotros podemos utilizar, aparte de divulgar, aparte de levantar la voz, de proponer a las autoridades, de buscarlas, de tocar puertas, es la educación. Esa es la herramienta, esa es la más importante, porque como yo les comento a los alumnos, el día de mañana probablemente alguno de ellos esté en algún puesto político a nivel estado, a nivel federal, a nivel municipal, y me ha tocado ya tener mucha gente, alumnos que están en las comapas de la zona conurbada, que están en la SEAT del estado, que están en Semarnat, que están en Seduma, etcétera, y pues ahora sí que es lo que nos toca, ¿no? Entonces, por eso es que particularmente desde el área de ingeniería, pues hay que ayudarlos a pensar en el futuro, ¿no? En la manera innovadora, de manera sistemática, con base en las problemáticas, no solo en las actuales, sino pues, en las que están por venir, porque cada vez va a estar peor, cada vez va a haber menos insumos para construir, para producir, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese esquema, ellos tienen que salir con esas competencias y pues es lo que nos toca, lo que nos ha tocado y lo que nos seguirá tocando por hacer. No hay más, ¿no? Sí. Sí, en ese sentido creo que tienes razón hacer esta llamada, que sí hay cosas negras, pero también tenemos cosas ahí, unos claros oscuros bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, digamos, de aquí desde el PINC, una cosa que nosotros hemos visto es, por ejemplo, organizamos este tipo de seminarios, ¿no? De ciclos. Pues tenemos la fortuna de contar con gente como ustedes para cada módulo, que son expertos en el tema, que a lo mejor hace unos cuantos años no había tantos, ¿no? O no tenía la profundidad de los estudios que se presentaban, ¿no? Lo mismo se puede ver, digamos, en el Congreso, donde cada vez se acerca más gente y llegamos a más gente, ¿no? Pero, pues, hay que decirlo, estamos muy lejos de donde quisiéramos estar, eso es una verdad como una casa. Gonzalo, no sé qué quieras añadir. Sí, estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos de la doctora Massari, Rocío, ¿no? Fíjate que en la literatura reciente académica se habla mucho del vínculo science policy, ¿no? O sea, ciencia, política pública. Pero se piensa mucho desde la ciencia en influir hacia ese policy, que sería la acción programática del gobierno, ¿no? Y como tratando de plantear que ese conocimiento, ese knowledge que se produce en la universidad va a solucionar esa acción programática del gobierno por solo transferirla, ¿no? O sea, me acerco, transfiero el conocimiento y bueno, yo ya te di la clase, tomador de decisión, resuélvelo, ¿no? Mucho en la literatura, y por ejemplo, lo que yo he leído del proceso del conocimiento acerca del agua por cuenca, por acuífero, por agua subterránea en el sur de Estados Unidos, se le ha apostado mucho a ese modelo. Ahora, pienso yo, desde mi brevísima experiencia profesional en México, que ese modelo tendría que ajustarse, por ejemplo, en nuestras realidades, porque en efecto, son diferentes actores a los que nos enfrentamos y entonces diferentes epistemologías, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno habla con los políticos? Los políticos piensan en términos de rentabilidad electoral, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando hablas de agua o de cambio climático, el político tiene su carrera política. Si estás hablando de un presidente municipal, él piensa en ciclos de 3 años, ¿no? O el diputado 3 años.
el senador en 6 años, el gobernador en 6 años, ¿no? Y en 6 años, lo que pasa con el cambio climático o el agua, bueno, pues no va a mostrar mucha rentabilidad, ¿no? Para sus trayectorias, ¿no? Por ejemplo, eso lo hemos visto con los hidrogeólogos en agua subterránea, que un mal manejo, un manejo poco exitoso se ve en 10, 15 años, ¿no? O inclusive un manejo adecuado, la recuperación de los manantiales, etcétera, se ve en una década. Bueno, en una década ya el político ya se jubiló, ¿no? Entonces, bueno, es difícil hablar con ellos a veces y interesarlos en el tema porque no hay esa rentabilidad electoral como otros temas, ¿no? Que pueden ser mucho más rentables. Yo lo veo así. Luego, si hablas con los movimientos sociales, bueno, ellos están en una situación en la cual les preocupan las desigualdades, la inequidad, ¿no? Inmediata, y quieren resolver el problema con una fórmula inmediata que sea ya, resolver ese tema, ¿no? Me falta acceso al agua, van a construir una hidroeléctrica, el megaproyecto, ¿no? ¿Cómo resolver esto ya, ¿no? Pero a veces también esos proyectos tardan en solucionarse durante mucho tiempo, pueden tardar más de un sexenio. Luego, si hablas con las organizaciones no gubernamentales, es bastante interesante porque ellas tienen un programa, dependiendo del cual, un programa muy definido, ¿no? Inclusive muchas de ellas son pues apoyadas por organismos internacionales, ¿no? O están organizadas en red internacionalmente con un programa muy definido. Entonces es otro conocimiento, otro interés. Y luego si hablas con las comunidades indígenas, en mi experiencia, digamos, yo no he hablado con muchas, ¿no? Hablan mucho, por ejemplo, de la autodeterminación sobre sus recursos naturales, ¿no? Y su lucha política, digamos, está ahí muy marcada, ¿no? Entonces, si luego te vas a hablar con el sector privado, digamos, que son otros intereses muy privados, que es prevalecer sus derechos sobre lo que han construido. Por ejemplo, no tengo mis derechos sobre agua durante el tiempo, no me los vas a venir a quitar, ¿verdad? Entonces ya tienes toda esa mezcla, ¿no? De diferentes epistemologías, de diferentes actores, diferentes formas de comprender el tema del cambio climático, si quieres hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí está, bueno, y en toda esta discusión, en cada uno de estos intereses encontrados, ¿dónde va a estar el ambiente, ¿no? Hoy se habla de los derechos, por ejemplo, al ambiente, ¿no? Derecho de la naturaleza, pero ya en el papel, ¿no? Entonces, regreso a lo inicial. ¿Cómo adecuar este science policy para llevarlo más allá de esa acción programática del gobierno y construir entre todos estos actores, ¿no? Una verdadera acción que tenga que ver con una efectividad contra el cambio climático? De eso ahora la literatura le llama la gobernanza, ¿no? Como esa arena. Pero todo lo que ves, digamos, son esos intereses encontrados, y eso es lo que tendríamos, pienso yo, en la academia, pensar con nuestro lenguaje, que es altamente especializado, cómo romper o cómo construir nuevos canales efectivos de comunicación, ¿no? Eso digamos, es como el reto, digamos, ¿no? Pensando en esto, por ejemplo, que dijo Rocío, y que tiene mucha razón. Muchos de tus estudiantes luego terminan siendo tomadores de decisiones, ¿no? Y a veces, pues a lo mejor ahí cambian, ¿no? Podemos incidir, etcétera. Es así como digamos, lo veo, ¿no? De pronto. Ahí, Marisa, nada más una cosa. Yo creo que hay también una cosa que es súper importante, es precisamente fortalecer los cuerpos técnicos que tiene el gobierno para mediar, digamos, con la academia, ¿no? Como puede ser el INEC, como puede ser Conagua y todo esto, lo que nos platicaba Marisa, que de pronto ya desapareció la gente, o en el INEC ya desapareció no solo la gente, sino el área o el mismo instituto, pero bueno, sí, es otro tema. Sí. ¿No? Sí, sí. Eso hay que tener cuidado. Adelante, Marisa. Sí, de lo que se mencionaba ahorita, yo creo que hay que estar muy abiertos a la interdisciplina. Los problemas son tan complejos que realmente requerimos de la interacción de las diferentes disciplinas, de los diferentes especialistas que se mencionaban ahorita interactuando. Entonces,
Eso es una cosa fundamental. Está, por ejemplo, en los posgrados de la UNAM, se está abriendo esta posibilidad. Siempre le ha existido. Yo les puedo decir, yo llevé en varios posgrados las materias que debería llevar y a mí me entusiasmaba mucho hacerlo, pero era como raro. En este momento está siendo necesario, no nada más hay que fomentarlo, sino hay que tratar de hacerlo, ¿no? Y el otro punto es esta visión intergeneracional. Estos cuerpos técnicos tenemos una responsabilidad en el presente, pero también con las generaciones que siguen. Esta visión de sostenibilidad a más largo plazo, no solo qué es lo que estamos viviendo ahorita, qué es lo que pasa en el momento, sino con una visión a mucho más largo plazo, ¿no? Siquiera mediano plazo, ¿no? Gracias, Sí. Francisco. No, y de hecho, pues eso se nota hasta, bueno, nos hace falta hasta en cosas tan básicas como una cultura de datos. Todos nosotros trabajamos con datos y nos hemos enfrentado al asunto, por ejemplo, estaciones meteorológicas, tenías tu serie de datos más o menos sin tantos huecos y de pronto desaparece esa estación y de pronto obtiene un hueco de 5 años, ¿no? O sea, esta falta, y no solo es en la parte meteorológica, digo, si uno quiere ver el Producto Interno Bruto estatal, pues se va a llevar un palmo de narices si quiere ir, digamos, a principios de, o mediados del siglo pasado, ¿no? Ahí ya no hay cómo hacerle, ¿no? O si quiere verlo así con más detalle, más granularidad, también se encuentra con un montón de problemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que Rocío, tú querías agregar algo, te vi como... No, estoy muy de acuerdo, ¿no? Lo que decía Gonzalo, ¿no? El tema de los canales de comunicación con los tomadores de decisiones en los diferentes niveles. Son muy particulares, muchas veces pues depende de la persona misma, ¿no? Hay autoridades muy abiertas que te reciben en sus lugares de trabajo, te escuchan, a veces te prometen y ya cuando están en dentro de la problemática o ya la ven de cerca el problema, dejan pasar por alto lo propuesto. Pero hay otros que no, hay otros que te jalan, que se acuerdan de aquella charla que tuvieron en algún pasillo y bueno, esas son las oportunidades que pues uno aprovecha, ¿no? Y es lo que nos ha pasado a nosotros en los últimos años, en esta colaboración de la facultad con una ONG. Ese vínculo ha sido muy interesante porque al final del día lo que nos está pasando ahorita es que, por ejemplo, la industria también viene y busca la academia. ¿Por qué? Porque en sus auditorías, en sus certificaciones, también les solicitan, oye, vincúlate con la academia, ¿no? Entonces, esas cosas, pues es lo que nos ha estado, ayudando, digamos, a que todos estos temas, pues, por lo menos estén ahí, ¿no? Presentes. Claro, nos falta mucho para que verdaderamente se lleven a cabo, ¿no? Entonces, pero sí, como hay aceptación por parte de algunos, bueno, por parte de algunos otros, bueno, salen a flote otros intereses, digamos, pero bueno, no por ello dejamos de seguir picando, ¿no? Piedra. Y particularmente nosotros hemos trabajado en los últimos años bien interesante con lo que es lo comenté, con la iniciativa privada, que está preocupada y que le apuesta a este tipo de proyectos porque quiere saber, quiere expandirse, quiere ver cómo va a estar su producción futura y entonces saber, es cuando miran la parte ambiental y la variable climática, ¿no? Y buscan a la academia. Pero también el gobierno, ¿no? Ahora tuvimos recientemente, pues, cambio de gobierno en nuestro estado y hay interés, ¿no? Hay interés. Entonces, bueno, pues nosotros seguimos ahí, esperando la mejor, oportunidad, porque, bueno, lo decimos, ¿no? Pues
pues sí se requiere de recurso, de financiamiento para llevar a cabo estudios, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es hacer procesamientos interesantes en gabinete o desde el escritorio, porque no podemos salir a campo por X o Y razón, pero no por eso son estudios que no sirven para tomar decisiones, ¿no? Entonces ese también es algo, es una idea que tenemos que vender, bien a bien, para que la parte de las autoridades, pues las tomen bien en consideración, ¿no? Y esa es la dinámica que nosotros hemos estado, ¿no? Haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que está haciendo estos estudios en la ONG, pues es gente que egresó de la carrera de ingeniería civil y que no se fue a construir una carretera, una banqueta, una cuadra, una casa, sino que se quedó a hacer investigación y vive de eso. Entonces, eso ha sido una dinámica bien interesante, muy bonita, ha sido un esfuerzo, es estresante porque al final no es nada, no es seguro, tenés un proyecto ahorita por tanto tiempo y al rato quién sabe si vaya a haber o no vaya a haber y entonces uno está siempre picando piedra, tocando puertas para que estos chicos que formamos, que educamos en estos temas, pues no se nos vayan, ¿no? Y sigan contribuyendo como lo hemos venido haciendo nosotros, ¿no? Entonces, es lo que hemos hecho desde nuestra experiencia, ¿verdad? Para poder llevar a continuidad estos temas. No, pues sí, es la experiencia que hemos tenido en la academia y en esta intersección, ¿no? En este tema de cambio climático. Nos quedan unos minutitos, unos 10 minutitos, y me gustaría pedirles un comentario final. No sé si quieren resaltar los retos o las oportunidades que ustedes ven, o un mensaje, pues igual nos escuchan muchos estudiantes o muchos colegas en otros lugares del país. Algún mensaje que ustedes quieran transmitir final, digamos, que resuma lo que nos han estado comentando en este ciclo. No sé quién quiere empezar, Marisa, Gonzalo, Rocío, ¿quién se anima? Es una oportunidad el estar abiertos, el escuchar sobre estas diferentes visiones de los problemas y el estar abiertos a esta colaboración con otros profesionistas, con gente de otras disciplinas y realmente tratar de uno mismo irse haciendo interdisciplinario, tanto como se pueda. Yo creo que los cuadros que mencionaban que se requieren en el gobierno tendrían que tener esta visión, porque de verdad los problemas están siendo avasalladores y no se diga en zonas rurales, como que están muy, muy alejados de lo que sucede y de lo que se decide, por ejemplo, en las capitales de los estados, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar como con la antena levantada para cualquier oportunidad que haya de esto, pues realmente aprovecharla. Esa sería mi opinión. Ojalá lo vean como accesible, lo vean como factible, ¿no? Gracias. Gracias, Marisa. Gonzalo o Rocío, ya te estaba viendo como... Bueno, yo Sí. solo quiero decir muy brevemente, número uno, agradecida por este tipo de espacios y que no se dejen nunca de hacer, a pesar del escenario más adverso que tenemos, que es la realidad, el escenario global, político, no es tan esperanzador. Pero a pesar de ello, no podemos dejar de seguir haciendo estas discusiones, de seguir divulgando, de seguir haciendo nuevas técnicas, armando nuevas metodologías. Y bueno, como decías, Francisco, invitar a todos los estudiantes que nos escuchan. Y yo les digo a mis estudiantes, así como tienen en el Facebook a la mejor amiga, al mejor amigo, denle like al Pink, denle like a Semarnat, denle like a la ONG tal, denle like, para que también les lleguen notificaciones de este tipo de instituciones y lean, si no quieren agarrar un libro, pero lean desde el Facebook,
y es una manera muy práctica, muy diaria, del día a día, para que ellos se vayan nutriendo de información, ¿no? Entonces, pues es la labor, no hay otra. Hay que seguir en esto, ¿no? Hay que seguir en esto y al final del día yo les digo también, ellos son quienes también nos jalan a nosotros, ¿no? Son quienes nos exigen. Entonces, por eso nosotros decimos, ¿no? Pregunten, hay preguntas, no hay, digan, ¿no? Eso es lo que nos va a hacer resilientes a esta problemática en la que estamos y también el tema que les digo, ¿no? Es la innovación. Aquí no nos va a quedar de otra más que innovar para poder adaptarlos, porque lo que es un hecho es que, bueno, las condiciones cada vez van a estar más complicadas, y tenemos que desde nuestra vida diaria, nuestra localidad, nuestro entorno, pues tenemos que sacar a flote el problema, porque pues queremos seguir viviendo, queremos seguir desarrollándonos, queremos seguir creciendo, entonces no hay otra más que la inventiva, ¿no? Y pues eso, para eso se pintan solos ya los adolescentes, ¿no? Entonces, pues hay que contagiarnos de esa parte. Sí, no, pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, por mantener estos espacios interesantes para el público, ¿no? Gonzalo. Sí, pues yo también quiero agradecer la invitación para estar aquí con ustedes. Estoy muy contento y me han permitido plantear algunas ideas. Yo pienso que es muy importante fomentar esta construcción de una comunidad epistémica de carácter interdisciplinario, ¿no? Quizás el tema del agua, me han dicho algunos especialistas, estudiosos de los procesos ambientales, la política ambiental a nivel global, ¿no? Dicen que el tema del agua parece ser que es el más sensible dentro de la discusión del cambio climático, ¿no? Es el que tiene como más aristas, ¿no? Y es el más complejo. Bueno, entonces, si es el más complejo, entonces necesitaríamos construir o ver de qué manera materializar, por ejemplo, esa teoría de la complejidad, ¿no? Que se discute desde los años 70 para acá, ¿no? Las redes, la red de redes, la complejidad, etcétera, y materializarla en esa comunidad epistémica de carácter interdisciplinario, ¿no? Y eso, pues, va a partir sobre esto que estamos haciendo, este ejercicio, ¿no? Que son los distintos diálogos de saberes, ¿no? Y con ello fortalecer la presencia de la temática, ¿no? No solo es en esa acción programática del gobierno, ¿no? Que es el policy, sino también en nuestra situación como académicos, investigadores, ¿no? Ir hacia allá, ¿no? Y sí, en efecto, coincido plenamente con lo dicho por las doctoras, ¿no? Quizás la nueva circunstancia generacional permita formar nuevos cuadros con una visión que vaya más allá de nuestras parcelas disciplinarias. Es muy difícil, es realmente difícil. A veces uno puede pretender una pero nos quedamos en la multidisciplina, ¿no? Porque es difícil escucharte, comprender cómo ves el mundo y luego tratar de construir un nuevo concepto se vuelve como un galimatías eso, ¿no? Entonces, ese es quizás el gran reto en un programa de investigación de cambio climático como este, ¿no? Y reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias, Gonzalo. Marisa, ¿quieres decir algo? Sí, quisiera invitarlos a que se metan a la página de SUSMAI, el Seminario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. En temas ambientales hemos tratado de darle voz a diferentes agentes de diferentes instituciones, comunidades, diferentes problemáticas. Entonces los invitamos, están grabados los seminarios, si algún tema les interesa, ya hay como seminarios históricos, digamos, de instituciones que
están por desaparecer, como el IMTA, como el INEC, las dificultades, esto contado desde gentes que han estado dentro o que han vivido qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces yo los invito a que entren, que vean qué seminarios hay, qué les interesa y los escuchen. Y vamos a sacar próximamente podcast del tipo de lo que están haciendo en el PINC, como para que sean más atractivos, más rápidos, ¿no? Más accesibles. Sí, Gracias. no, gracias a ti, Marisa. Sí, regálense la oportunidad de entrar a la página del SUSMAI. Se van a llevar muchas sorpresas, van a encontrar muchísima información. Y pues bueno, siempre estamos colaborando entre los programas y los seminarios, ¿no? De hecho, pues pronto va a haber ahí una mezcla entre climatología y el SUSMAI, vamos a tenerlos por ahí de invitados, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco enormemente que le hayan dedicado este tiempo a estar aquí con nosotros, a compartir sus ideas. De veras, es un privilegio tenerlos aquí con nosotros. Y pues les vamos a ir dando lata, porque una cosa que a lo mejor no sabe mucha gente es que después de estos, digamos, módulos, estamos molestando todavía más a los ponentes para que nos ayuden con un capitulito y quede una memoria, digamos, escrita de cada uno de estos módulos. Ya llevamos 15, vamos por el 16, y la verdad es que son documentos que van a quedar muy interesantes porque pues, nos traen estas distintas perspectivas que es muy difícil encontrarlas en una conferencia en particular. Este tipo de conversatorios y esta mezcla de distintos saberes, de distintos puntos de vista, es difícil de encontrar. Entonces, pues dejamos un documento escrito que tiene la liga o el QR, nosotros todavía estamos pensando, para que los lleve a que vean las pláticas de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, ahí les vamos a estar dando lata para variar. Pues muchísimas gracias y me queda nada más invitarlos para el próximo jueves. Empezamos con el módulo 16, que es adaptación y resiliencia del sector pesquero y acuícola. Vamos a empezar con vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades costeras de México al cambio climático, con la doctora Gem Nalini, perdónenme, Mosaria Luna, del Centro Intercultural de Estudios de Desiertos de Océanos. Entonces, esto es el próximo jueves 2 de febrero. Bueno, pues muchísimas gracias, excelente tarde. Gracias a todos por estar Gracias aquí. por la invitación. Rocío, Hasta luego. gracias, Marisa, Gracias. Gonzalo. Hasta luego. Gusto Hasta saludarlos. luego. Igualmente. Saludos.